Buenas tardes. Hola Lu, buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes a todos. Buenas, Hola, buenas bienvenidos. tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué Hola. tal? Muy bien, Hola. ¿ustedes? Bien. Hola. Bien. ¿Qué va? Bien, bien, por Hola suerte. Beatriz, qué bueno. Bueno, bienvenidos. Hola Clara, bienvenida. ¿Es la primera vez que estás? Buenísimo. Bueno, mi nombre es Lucía. Hola Graciela. Bueno, para los que es la primera vez que están, que veo algunas caras conocidas, nombres conocidos. Mi nombre es Lucía. Todas las actividades que estamos dando a lo largo de la semana, lunes, miércoles y viernes, después vamos a repasar bien las actividades, son clases teóricas y prácticas de método de Rose. Todas están enfocadas a trabajar sobre nosotros como un todo y a desarrollar más vitalidad, foco e inteligencia emocional. Entonces, los lunes y viernes las clases están más enfocadas en técnicas corporales, de respiración, de descontracción, de concentración. Y los miércoles tenemos diferentes charlas que están enfocadas principalmente sobre el aspecto más asociado al comportamiento del método de Rose, sobre hábitos y diferentes recursos que nos ayudan a ir trabajando diferentes aspectos nuestros. Entonces, vamos a ir abordando diferentes cositas que fuimos viendo a lo largo de, ya vamos como 20 charlas, vamos meses. Así que vamos a ir viendo, agarrando algunas cositas que fuimos charlando a lo largo de este tiempo. A lo largo de la charla, en cualquier momento me pueden interrumpir, pueden preguntar, hacer comentarios, lo que quieran. La idea es que sea charla que conversemos. Graciela, ¿y estás sola? ¿Dónde está Gerardo? Muy bien. Ya nos conocemos, ya nos venimos viendo las caras hace muchas semanas. Así que, bueno, Clara, Ale, para los que están por primera vez, cualquier duda que tengan, me pueden preguntar. No te vemos, Clara. Te veo acá en el chat, pero la cámara está apagada. Bueno, a lo largo de todas estas semanas fuimos viendo diferentes temas. La de la semana pasada fue mindfulness en el día a día y vimos diferentes técnicas para usar a lo largo del día para entrenar la capacidad de foco. Hoy vamos a hablar sobre herramientas para moldear nuestro presente y futuro. Le vamos a poner un poco de suspenso. Primero quiero saber, a ver, los que vienen participando en las charlas, si fuimos haciendo diferentes técnicas, tuvimos un desafío en relación a la queja, como para entrenar un poquito ahí la capacidad de cambiar algunos hábitos automáticos. ¿Cómo venimos con eso? ¿Sigue funcionando? Sí, ¿Sí? mejoró mucho. Bien, bueno, me alegro. Bueno, y en relación a las técnicas, más o menos, Noemí, como más o menos. Pero sigue estando presente. O sea, son cosas que no se cambian de un día para el otro. No puedo visualizar, me cuesta muchísimo. Ah, Salvo bueno, los pero, números. bueno, pero con los números vas perfecto. Pero no puedo la imagen, ¿viste? Se escucha. Vos seguí con los números. Si te resulta esa, seguí con los números. Ahí Noemí habla de diferentes técnicas que fuimos haciendo para entrenar la concentración. Entonces, todas estas charlas y todas las técnicas y demás son todas clases que quedan grabadas. Entonces, por la plataforma por donde entraron, para los que están entrando por primera vez, tienen en la sección On Demand todas las actividades que fuimos dando grabadas. Entonces, Noemí estaba hablando de un entrenamiento que fuimos haciendo para entrenar la capacidad de foco, de estar acá y ahora. Y ahí, para eso usamos diferentes recursos. Uno es concentrarnos sobre una imagen, otra sobre una secuencia de números.
pero es muy difícil porque, bueno, esto lo fuimos viendo en las diferentes charlas que están enfocadas en esa capacidad de entrenar la capacidad de estar presentes. La naturaleza de nuestra mente, nuestra propia naturaleza es la dispersión, entonces nuestra cabeza está todo el tiempo de acá para allá, y es muy difícil entrenar esas técnicas de concentración, pero la clave está en la constancia. Entonces ahí, Noemí, si te resulta complejo las imágenes, vos dale a los números, que si con eso va. Y también otro secreto es tener la imagen, mirarla, y después al cerrar los ojos tratar de reproducirla. Es lo mismo que cualquier cosa que nos propongamos entrenar. Por ejemplo, si nunca jamás en la vida entrenamos nada asociado a fuerza o a flexibilidad. Bueno, eso funciona de la misma manera. Vamos a agarrar un cuadrito que hace tiempo venimos usando, sobre todo para los que están por primera vez y para repasar los que ya vienen acompañando las charlas, que es esta estructura de nuestro cuerpo físico, nuestras emociones y nuestra mente. ¿Sí? Esta estructura nos va a servir para entender un montón de cosas que vamos a ir abordando. Y para entender estos tres cuerpos, digamos, entender nuestro cuerpo físico es fácil, ¿no? Porque todos lo vemos, lo sentimos, lo tocamos, lo agarramos. Ahora, entender cuando que existe un mismo cuerpo, pero hecho de emociones o de pensamientos, es más difícil porque es más abstracto. Pero cuando nosotros estamos hablando de tener más vitalidad, de desarrollar inteligencia emocional, de desarrollar foco, nos referimos a ir teniendo más conciencia sobre estos diferentes aspectos nuestros, ¿sí? ¿Qué sería? Por ejemplo, cuando empezamos a entrenar las técnicas corporales, seguramente en las primeras clases se empezaron a sentir partes del cuerpo que uno por ahí ni siquiera sabía que existían, o que no se acordaba. Uy, esta parte del cuerpo acá me está doliendo, me estoy sintiendo, y no sabía ni qué estaba. Bueno, eso empieza a hacer tener un poco más de conciencia sobre el cuerpo físico. Ahora, eso mismo, con el desarrollo de estas técnicas, empieza a pasar con las emociones, con los pensamientos. Entonces, cuando nosotros empezamos a entrenar las técnicas de concentración, muchos que probablemente nunca habían hecho ese tipo de técnicas, ahí se dieron cuenta de cómo funciona la cabeza a lo largo del día, ¿no? Que está todo el tiempo dando vueltas con miles de cosas al mismo tiempo, tantas que a veces uno ni lo percibe, ni se da cuenta. Entonces ahí poníamos como ejemplo, uno va de repente a buscar algo al baño y llegas al baño y decís, ¿qué estaba viniendo a buscar? Bueno, en el camino esa idea, chao, se fue. Bueno, eso está pasando todo el tiempo. Y una característica de estos tres aspectos es que están en permanente interacción. Tanto nuestras emociones afectan nuestros pensamientos como nuestro cuerpo físico afecta nuestras emociones y nuestros pensamientos, como así. Entre ellos están todo el tiempo interactuando. Y eso es súper importante para entender cómo funcionan las técnicas y cómo funcionan todos los recursos que usamos, que no son solamente técnicos, sino que también tienen una pata muy, muy grande sobre nuestro comportamiento. Acá, por ejemplo, Su dice, en mi caso registro mucho más la respiración y cambié la forma de respirar. La respiración es un ejemplo enorme, ¿no? Porque respiramos las 24 horas, todo el tiempo, aun cuando estamos dormidos, aun cuando nos damos cuenta o no nos damos cuenta, pero de forma totalmente inconsciente. Lo mismo pasa entonces con los procesos asociados a lo mental, lo mismo pasa en relación a los procesos asociados a lo emocional. Entonces, la propuesta de este método es ir poco a poco desarrollando cada vez más conciencia sobre esos diferentes aspectos que se manifiestan en todo, ¿sí? Uno va ganando más conciencia en eso a través de las técnicas, pero después, durante nuestro día, todo eso está funcionando. Bueno, ¿alguna duda o alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Los que están asistiendo a la charla por primera vez saben que cualquier duda, si por ahí yo doy por sentado algo que los demás ya vienen escuchando, lo que sea, me preguntan. Y bueno, también eso, después pueden ver las otras charlas, que ahí ya tenemos ahí un
una colección importante de charlas de cuarentena se llaman, se podrían llamar. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de herramientas para moldear nuestro presente y futuro. Pensar un poco como, ¿cuánto está en nuestras manos? ¿Cuántas situaciones del día a día son generadas por nosotros y cuántas vienen, nos llegan como ajenas? ¿Qué piensan? ¿Pensaron alguna vez sobre eso? Veo algunas cabezas que me hacen otras caras de desconcierto como, no sé. Bueno, por supuesto que no hay una respuesta absoluta, no hay una respuesta dada, pero hoy la idea es charlar y reflexionar un poco sobre esto. ¿Escucharon hablar alguna vez sobre... Hola, hija de Iona. ¿Ella es la terrible? Ok. Bueno, ¿escucharon hablar alguna vez sobre epigenética? ¿Alguien escuchó hablar alguna vez sobre este proceso, este mecanismo? Bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata. Yo obviamente no soy ni bióloga ni genetista, pero les voy a resumir un poquito este concepto que es fácil de entender, que además tiene mucho que ver con lo que nosotros aprendemos y enseñamos a través del método de Rossi, con muchas cosas que fuimos charlando a lo largo de estas semanas. Los mecanismos epigenéticos, epigenética significa lo que está arriba de los genes. Son una especie de intérprete y traductor del medio ambiente. Y ese proceso que se da en nuestros genes modifica la expresión de nuestros genes. Es decir, funciona como una especie de registro de nuestro entorno. Son la memoria del entorno al que solemos estar expuestos. Entonces, la epigenética es el estudio de los cambios, que son cambios heredables, en la expresión de los genes. Entonces tenemos por un lado el código genético y superpuesto el código epigenético. ¿Sí? Ese código son como si fuesen etiquetas adheridas, ¿sí? Que pueden activar o poner en stand-by el funcionamiento de diferentes genes. Ahora, cuando nosotros hablamos de entorno o de medio ambiente, ¿a qué nos referimos? A todo lo que sea estímulo externo, a la alimentación, muchas cosas que venimos charlando, al estrés, a los fármacos, al consumo de drogas, de alcohol, al pucho, a las relaciones interpersonales, al mindset, a cómo nosotros configuramos nuestra cabeza, a la actitud frente a la vida, a nuestro humor. Todo eso determina cambios en esa cadena que afecta a nuestros genes. Es loco, ¿no? Porque entonces todo lo que nos rodea y cómo nosotros lidiamos con eso. Discúlpame, Sí. una pregunta. Esos cambios Sí. dentro de los genes, ¿qué son? Porque yo entiendo de genética, ¿viste? ¿Qué son? ¿Mutaciones o translocaciones? Bueno, mutaciones no, seguro, pero sí afecta cómo los genes se manifiestan, ¿sí? Si se activan, se desactivan. Fenotípicamente, ¿Cómo? la forma de manifestarse. Exacto, pero no es un cambio en el código genético, ¿sí? Por eso epi, que significa por encima, es algo que está como por encima de esa cadena del código, como de lo más profundo, pero sí son reacciones químicas y demás procesos que modifican la actividad del ADN, pero no alteran la secuencia, ¿sí? Esas etiquetas lo que hacen es activar o desactivar genes. Y por lo tanto las cosas que nos pasan, o las cosas que le pasan a... Ni mutación ni translocación. Translocación no sé decirte, mutación sé De que... cromosomas que... No. Pero mutación, no son cambios en la cadena genética, ¿sí? En el código genético. Pero si hay cambios, hay mutaciones.
no son cambios en el código genético, ¿sí? Es algo que está por fuera del código de ADN. ¿Sí? Ahí yo, como te dije, no soy genetista y no sé meterme como en el detalle profundo, pero sí son fenómenos que se dan y que interactúan con nuestro ADN activando o desactivando genes. Es la forma de expresión, exacto. Ahora les puedo pasar diferentes, acá por ejemplo tenemos informaciones que nos están mandando. La epigenética, del griego epi, en o sobre, es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia del ADN. Esto. Es decir, cómo se manifiesta el ADN, pero no generan una modificación en el código genético. Ahora, esos cambios sí se adquieren y son heredables. Todo esto son estudios bastante recientes y que por otro lado plasman un poco cuán fuerte puede ser el impacto que tiene todo lo que nosotros hacemos y con lo que nosotros lidiamos a lo largo del día, ¿no? Un poco con lo que venimos charlando a lo largo de estas semanas. Pero es interesante entender cómo a partir de todo esto nosotros de alguna manera fuimos viendo diferentes cosas que van trabajando de forma profunda. Entonces vamos a repasar algunas cosas que aparte nos van a venir bien. De hecho, para los que están acá por primera vez, entonces, pensando en nosotros y en diferentes cosas que fuimos viendo a lo largo de estas semanas y que tienen que ver con cómo nosotros lidiamos con nuestro entorno y cómo el entorno nos afecta a nosotros mismos. Una de las principales cosas que fuimos entrenando en las técnicas de los lunes y de los viernes tiene que ver con ir desarrollando más conciencia corporal y más vitalidad, ¿no? O sea, técnicas que trabajan sobre el desarrollo de más fuerza, de más flexibilidad, pero por sobre todas las cosas, de más conciencia sobre el cuerpo. Ahora un momento, que acá si yo los tengo acá no puedo ver. Ahí estamos. Por otro lado, la respiración consciente, un poco lo que hablábamos al comienzo, ¿no? La cantidad de estos mecanismos que están funcionando todo el tiempo de forma automática, pero ni nosotros sabemos que están funcionando, y por otro lado no sabemos cómo utilizarlos como herramienta. Entonces, muchas de las cosas que fuimos viendo a lo largo de las charlas, tuvimos 2 charlas enfocadas en respiración, y que fuimos entrenando con más profundidad en las técnicas, de los lunes y de los viernes, tuvo que ver con aprender cómo usar la respiración como una herramienta, ¿no? Ya fueron entendiendo cómo las diferentes fases de la respiración van generando diferentes efectos. Olga empezó a dormirse más rápido. Empezamos a entender cómo la inspiración y la exhalación tienen funciones súper importantes en nuestra vitalidad y en nuestras funciones vitales. Y por otro lado, obviamente ampliar la capacidad pulmonar, porque como todo lo que no se usa se atrofia, cuando la respiración empieza a compactarse, a comprimirse y usarse cada vez menos, empieza a perder más capacidad. Entonces mucho de lo que fuimos profundizando y viendo tiene que ver también con ampliar la capacidad pulmonar y empezar a entender cómo usarla como una herramienta. Vimos también técnicas de limpieza orgánica, ¿se acuerdan las contracciones abdominales que aprendimos en las clases? Las técnicas de limpieza para los ojos. Vimos además cómo optimizar el descanso, cómo aprender a usar diferentes recursos para que nuestro descanso sea también lo mismo, no en automático, que todas las cosas que nosotros hacemos a lo largo del día empiecen a ser un poquito más conscientes y que por lo tanto puedan ser más efectivas. Imagínense, ¿no? El descanso, una función súper importante para nuestro desarrollo, para nuestra vida. Si pensamos 7, 8 horas de un día de 24 horas, sí o sí, si no están dedicadas a descansar, nuestro cuerpo empieza a funcionar mal. Entonces es una función vital de muchísima importancia,
que muchas veces queda ahí como medio relegada. Y todo lo que vamos haciendo o aprendiendo o no haciendo a lo largo del día afecta esas horas de sueño también. Entonces, una de las charlas estuvo enfocada también en eso, e incluso las técnicas que fuimos aprendiendo a lo largo de las clases tienen que ver con aprender a generar un descanso más profundo. Bueno, de foco en el momento presente hablamos un montón. ¿Por qué? Porque es una de las principales herramientas que trabajamos y que tienen que ver con desarrollar esa capacidad, no solamente a partir de esas técnicas de foco, de desarrollo de concentración, lo que llamamos mindfulness, sino además de llevar eso hacia todo lo que hacemos. A que cuando estamos trabajando, leyendo algo, charlando con alguien o lavando los platos, esa intención de estar en el momento presente pueda transformar también las cosas que hacemos. Y por otro lado, bueno, entender también cómo esa diferencia de foco en el momento presente va generando también un montón de efectos que tienen que ver con la intuición, con la administración del estrés, con diferentes consecuencias que empiezan a darse a partir de ese entrenamiento, digamos. Desarrollo de la intuición, tuvimos toda una charla dedicada a eso y vamos a tener otra charla, si no me equivoco es el miércoles que viene, enfocada también en ese tema y en cómo eso se puede plasmar también en el día a día. Y entender que la intuición es una capacidad que todos tenemos, pero al igual que la respiración, aunque respirar, bueno, lo tengo que usar sí o sí, bien o mal, lo tenemos que usar sí o sí, no hay opción. Pero la intuición es una facultad que nosotros no aprendemos a usar y no aprendemos a desarrollar, pero tiene mucho que ver con las técnicas de concentración y es algo que está presente en nuestras vidas. Entonces aprender a entrenarlo y a desarrollarlo también es algo que empieza a influir en esos procesos. Hablamos de mindset, de cómo configurar nuestro pensamiento, es decir, de cómo afrontarlas y de cómo nosotros nos paramos ante diferentes situaciones, y de reprogramación emocional. ¿Se acuerdan? Cuando vimos el ejercicio de pensar, de entender cómo mentalizar, cómo crear diferentes arquetipos mentales para construir lo que nosotros queremos. Hablamos de administración del estrés, de la importancia de tener más energía, pero también detectar esos ruidos de fondo, ¿no? A veces con el estrés pasa un poco esto. Con el estrés o incluso con detectar cuáles son las cosas que generan estrés. Miren, cuando hay un ruido constante de fondo, que ahí uno se acostumbra y sigue, y cuando para, ¡uy! ¡Qué bien! Y uno no se daba cuenta de el malestar que estaba generando esa cosa constante ahí de fondo. Bueno, un poco con el estrés pasa eso. Ahora, ¿qué pasa en relación al estrés? Vamos a repasar un poco esto incluso para los que están por primera vez, para entender también desde dónde abarcamos el estrés. Lo entendemos y lo abordamos como si fuese un desfasaje entre nuestro caudal de energía disponible y la energía que requiere X desafío o X situación. ¿Sí? Si yo tengo 10 de energía y una situación a la que me tengo que enfrentar requiere 20, y para llegar ahí voy a tener que estirarme, y eso va a ser una situación de estrés. Entonces, ¿cuál es la solución que buscamos? No bajar la demanda de energía de las diferentes situaciones o de los diferentes desafíos o del día a día, sino subir el caudal de energía. Ahora fíjense cómo todo esto está súper conectado, porque desde, por ejemplo, en relación a la administración del estrés, que es algo con lo que lidiamos todo, tal vez diferentes cosas nos estresan, pero todos lidiamos con esa situación, desde las técnicas de limpieza, hasta el mindset, hasta la respiración consciente, el foco en el momento presente, el descanso, la conciencia, todo eso trabaja enfocado en la misma dirección. Inteligencia emocional. Bueno, otra charla que vamos a tener tiene que ver también con eso y en cómo
entender cómo ese foco en el momento presente y todas estas cosas que fuimos construyendo y charlando tienen que ver con desarrollar también más conciencia sobre el emocional y más estabilidad emocional. ¿Se acuerdan del ejemplo de la roca que mencionábamos cuando hablábamos de la emoción? Nuestra emoción como si fuese una piedra, imagínense una pendiente, un terreno que de repente decae, pendiente, y una roca ahí justo en el límite. Bueno, así es nuestra emoción. Está ahí, basta un mínimo empujón de este lado para que se vaya por la pendiente. Entonces, el trabajo que nosotros vamos haciendo tiene que ver no solamente con generar más energía, más vitalidad y todos estos recursos que fuimos charlando, sino hacer que poco a poco se vaya generando más estructura. Entonces, el empujoncito que antes hacía que la piedra ruede por la pendiente, después la mueve un poquito. Después, bueno, es una brisa suave, y antes se sentía como un viento. Entonces, eso es a lo que nosotros llamamos generar más estructura. Ir estando cada vez más, tener más estabilidad, ya sea en lo físico, en lo emocional o en lo mental, en esa estructura que interactúa que veíamos al comienzo. Hablamos mucho sobre la capacidad de elegir hábitos y condicionamientos, ¿sí? Condicionamientos entendidos como automatismos instalados, mecanismos que funcionan tanto en lo físico como en lo emocional o en lo mental, que van de forma automática. El gran ejemplo de esto, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? La queja. Hablando de esto, usamos como ejemplo la queja que, bueno, nos sale en automático, es muy fácil decir, uy, qué frío, uy, qué calor, uy, la cuarentena, pero muchas veces sale porque sale. Entonces, ahí hicimos todo un ejercicio durante una semana de darnos cuenta cuando eso estaba saliendo porque sí, porque sale en automático. Así tenemos muchos hábitos y muchos automatismos instalados, y todo lo que fuimos trabajando a lo largo de las charlas tiene que ver con empezar a entender cómo detectar, elegir y tener la posibilidad de cambiarlos. Bueno, hablamos sobre alimentación y sobre relaciones interpersonales, entendiéndolas también como algo que nos afecta y que es algo súper importante para trabajar también sobre toda esta estructura y esta estabilidad que queremos desarrollar, ¿no? Porque probablemente uno puede, bueno, estar todo el día trabajando ahí sobre técnicas de limpieza, sobre técnicas de respiración, sobre el cuerpo, ¿ah? Pero ahí tuviste una pelea con uno y... ¿Puedes ponerla de vuelta? Así Por le supuesto. sacar una foto. Claro, claro. Ahí la ponemos. Entonces, ahí está. Uy, Gracias. perdón. Ahí está completita. Ahora sí. Gracias. De nada. Entonces, hablamos mucho también de relaciones humanas, de relaciones interpersonales, por la importancia que tienen en nuestra vida y en nuestra estructura y en la construcción también de esa estabilidad. Ahora miren, y ahí no abordamos todo, pero miren todo lo que fuimos charlando a lo largo de estas semanas, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, disimuladamente estuvimos ahí generando diferentes cambios que les estoy alterando el ADN. Bueno, pero estuvimos de a poquito trabajando para generar cambios que pueden generar una construcción a largo plazo enorme. Y si bien son muchas cosas, bueno, tipo uno puede decir, no, esto es demasiado, pero al mismo tiempo es el trabajo de hormiguita sobre cada detalle lo que va haciendo que esa construcción a largo plazo sea sustentable. Ahora, fíjense qué bien nos vino la cuarentena, ¿no? En principio, porque probablemente, miren cómo todo tiene su lado positivo, ¿no? Entonces, cómo también entender esa conexión que empieza a darse entre esas diferentes cosas, ¿no? Fuimos viendo diferentes globitos
Aparentemente temas totalmente diferentes, pero al mismo tiempo están todos ultra conectados unos con otros. Cuando se desestabiliza el emocional, es más difícil trabajar sobre el otro. Cuando el otro está más, todo está ultra conectado. Entonces, en nuestra realidad, en nuestra rutina, en nuestro día a día, en nuestro presente, incluso en nuestro devenir, si bien hay detalles sobre los cuales nosotros no tenemos capacidad de acción, gran parte de nuestra realidad es nuestra propia construcción, ¿no? Entonces, está bueno ir viendo cómo esos pequeños detalles pueden hacer una diferencia enorme. Quiero ver hasta acá si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿Me van siguiendo los que están por primera vez? ¿Se entiende? Bien. Entonces, buenísimo. Entonces, en relación a esto, a herramientas para moldear nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Hay veces que uno dice, exacto, acá Mariana dice, se entiende, el tema es practicarlo. Por eso, lo que nosotros fuimos trabajando sobre cada una de estas charlas tuvo que ver con pequeños entrenamientos, que yo se los fui metiendo de a poquito sin que se den cuenta, y una semana entrenábamos, bueno, toda esta semana son 5 minutos por día de concentrarnos en un circulito. Ahora esta semana vamos a entrenar 5 minutos por día de entrenar la respiración completa. Ahora esta semana vamos a prestar atención a la queja. Así, cada semana fuimos teniendo diferentes mini entrenamientos. ¿Por qué? Porque los cambios, podemos pretender decir, bueno, ahora quiero cambiar todo esto, incorporar todo esto y practicar todo esto. El tema es que eso sea sustentable, ¿no? Porque si yo quiero mejorar mi alimentación, mi conciencia emocional, mi capacidad de foco, mis relaciones interpersonales, todo junto, pero seguramente, así como en ese cuadrito en donde veíamos lo físico, emocional y mental interconectado, el trabajo sobre una de esas cosas empieza a generar consecuencias en otras. Muy bien. Perfecto. No pasa nada con el orden, o sea, las charlas entre sí todas son, justo hoy agarramos varias cosas que veníamos mencionando en diferentes fechas, pero todas las charlas entre sí no tienen correlatividad, digamos. Entonces, son conceptos que si bien están disociados, tienen conexión, están asociados entre sí. Pero, perdón, menos mal que me puedo mutear. Bueno, entonces el secreto estaba leyendo los comentarios, para incorporar cada uno de estos cambios, o cualquier cambio que uno quiera incorporar, cualquier cambio de hábito, cualquier cambio de actitud, cualquier cambio que tenga que ver con nuestro comportamiento en el sentido más amplio, se entrena a partir de mini modificaciones. Por eso es importante, porque ¿qué es ese entrenamiento? ¿Qué nos va instalando? La capacidad de cambio, ¿no? Porque cuando nosotros no entrenamos esa capacidad de cambio y de adaptación, después es muy difícil generar cualquier cambio en toda esa estructura, ¿no? Nunca entrené el cuerpo y de repente quiero ponerme a entrenar y me va a costar un montón. Bueno, todos estos entrenamientos que fuimos haciendo tienen que ver con lo mental, tienen que ver con lo emocional, tienen que ver con lo físico, y tienen que ver con ese entrenamiento paulatino, cortito, ese trabajo de hormiga es lo que va dando después estructura para generar, no solamente para generar cambios más grandes, porque en realidad es ese trabajo de hormiga lo que va a generar, ese trabajo de hormiga sostenido lo que va a generar un cambio grande, sino también la estructura que nos va a ayudar en situaciones más importantes para mantener una estabilidad que no desarme toda esa estructura, ¿no? Para mí, para esto, un ejemplo visual es,
imagínense un rompecabezas sobre una mesa con un mantel. Y las fichas están ahí más o menos enganchadas, están tipo unas sobre otras. Vengo, sacudo el mantel, se va a ir todo, van a volar las fichas para todos lados. Ahora las fichas están agarraditas, saco del mantel y el tablero se va a mover, el rompecabezas, seguro se va a mover, pero no se va a desarmar. Un poco esa es la finalidad de todo el trabajo que nosotros vamos haciendo en relación a toda esa estructura física, emocional y mental. Entonces, en relación al tema de hoy, pensando en todas estas cosas sobre las cuales nosotros podemos trabajar en nuestra estructura y en nuestro día a día, ir percibiendo cómo, si bien hay detalles sobre los cuales nosotros no podemos interferir. Bueno, hay una pandemia. Hay una pandemia, no puedo hacer absolutamente nada, no me está pasando a mí. Gran parte de nuestra realidad está en nuestras manos empezar o continuar en ese trabajo para construirlo. Incluso porque muchas veces generamos situaciones situaciones sin darnos cuenta. Por ejemplo, exactamente, es como la generalidad del aprender. E incluso muchas veces percibir como situaciones que nosotros generamos son de forma totalmente inconsciente. Vamos a volver a nuestro ejemplo de la queja. Toda esta charla, les cuento para los que no la vieron, hablamos un montón de los automatismos y por excelencia de ese mecanismo que tenemos súper instalado de quejarnos. Entonces el trabajo, el ejercicio de esa semana era prestar atención a eso, apenas darnos cuenta en el momento en el que estábamos por lanzar esa frase así en automático. Como sale de forma tan automática, sin que yo me dé cuenta, imagínense, por ejemplo, esta situación. Yo, bueno, me estoy quejando de algo, tengo al lado a mi hermano y, bueno, me estoy quejando y el otro está, ¿cómo se está quejando? Porque el otro sí se da cuenta, por ahí uno no se da cuenta, ¿no? Pero el que está al lado sí se da cuenta que uno está, hay varios se ríen, se ve que... Entonces, pero incluso nosotros, cuando el otro se está quejando mucho, uno está tipo, bueno, ¿cuándo se va a seguir? Pero bueno, el otro está en ese mismo automatismo. Ahora después, yo hice eso, pero no me di cuenta. Ahí pasa otra situación y mi hermano me contesta mal. Y yo, ¿qué le pasa? Y después voy y se lo cuento a Beatriz y le digo, no, Beatriz, no sabes, no había pasado nada, y vino y me habló, y yo no había hecho nada. Entonces, es algo que tiene que ver con acción y reacción, básicamente, pero que muchas veces, pongo ese ejemplo que es un ejemplo tonto, ¿no? Pero muchas veces nosotros generamos la reacción y no nos damos cuenta, ¿no? Porque nuestra acción muchas veces está en automático, así como la respiración está en automático, como nuestras emociones están en automático, también nuestro comportamiento se basa en ese automatismo. Entonces, de alguna manera esto nos ayuda también a tener un poco más de perspectiva, ir entendiéndolo de esa forma, porque de alguna manera podemos empezar a tener más registro y a tener un poco más de atención ante esas actitudes, y también al mismo tiempo ver que ante una situación que hoy pueda ser negativa, o pueda parecernos negativa, percibir que positivo y negativo en realidad es nuestra interpretación, ¿no? Es como hablar del fuego. Bueno, ¿el fuego es bueno o es malo? Bueno, depende, si me está quemando mi casa o si lo estoy usando para cocinar, ¿no? El fuego no es ni bueno ni malo, es fuego, depende de la interpretación que nosotros le demos. Entonces, muchas veces incluso, perdón, perdón, esos son los peligros. Igual enseguida todos empezaron. Si uno se pone a pensar en situaciones
viendo en retrospectiva para atrás, situaciones que en el momento no fueron positivas, después a largo plazo, cuando uno lo ve en retrospectiva, seguramente tuvieron un montón de consecuencias que finalmente terminaron en cosas buenas. Hay una frase que es: mal es el nombre que se le da a la semilla del bien. Me encanta esa frase, porque también nos permite generar esa perspectiva en donde, bueno, en definitiva, si esto pasa, algo yo puedo construir con eso para que después los efectos terminen siendo positivos. Tienen que ver con la charla que fuimos hablando sobre mindset, ¿se acuerdan? Sobre cómo nosotros construimos también esa realidad y nuestros propios pensamientos. Entonces, aún así, una situación que en su momento no haya sido positiva, con el tiempo, de eso muy probablemente salgan cosas buenas, ¿no? Como la cuarentena. Miren, todo esto no estaríamos acá 40 personas charlando si no hubiese sido por todo esto. Bueno, preguntas, comentarios. De la pandemia, digo, la pandemia de todo esto, bueno, están pasando cosas que son positivas, ¿no? Esto, tipo, por ejemplo, esta charla. Ahí, en relación a esto, cuando hablábamos de mindset y cuando hablamos de esto también, de cómo ante una misma situación, a una persona nosotros lo podemos llevar, una persona X lo puede llevar para un lado, una persona Y la puede llevar para otro lado. Imagínense un viaje en tren largo, un viaje de 40 horas en tren. Ahí estamos viajando varias personas ahí, en ese mismo tren, es el mismo tren, estamos todos en el mismo vagón, tenemos todos acceso a los mismos lugares, y ahí vamos, por acá vamos a esto. Estamos todos en el mismo tren, tenemos todos acceso a los mismos lugares, y vamos a llegar todos al mismo lugar. Pero yo puedo estar en el tren disfrutando del paisaje por la ventana, puedo estar disfrutando adentro, aprovechando para leer un libro, yendo al comedor, charlando con el de al lado, conociendo gente, disfrutando del viaje, o puedo estar en el viaje quejándome de que cuánto falta, de cuándo llego, y tipo pensando en que estoy perdiendo el tiempo y que no llego más. Sin embargo, todos van a llegar al mismo lugar. Para todos el viaje objetivamente va a durar lo mismo, subjetivamente no. Entonces, de alguna manera, todo lo que fuimos aprendiendo a lo largo de estas charlas y a lo largo de estos diferentes temas tienen que ver con incorporar las herramientas y los hábitos para aprender a desarrollar de esa forma. Total, hay que hacerlo, por eso. Es el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, decir, ¡un vaso! Entonces, de alguna manera, tiene que ver con esto, obvio, hay que hacerlo, pero la propuesta es eso, es que podamos generar la estructura y las herramientas para poder hacerlo. Y que ese poder hacerlo, voy agarrando en cada cosita diferentes cositas que fuimos charlando, entender como esa estructura para poder hacerlo, gran parte es tener más pilas, más vitalidad. Piensen en algo tan simple como la queja. ¿Cuándo uno se quiere quejar más? Cuando descansó bien, cuando está súper pilas, cuando hizo una actividad que le hizo sentir bien y no le duele el cuerpo, o cuando dormiste mal, no tenés pila, no tenés energía, te duele el cuello. Entonces, todo eso forma parte de una construcción en donde muy de a poquito esa constancia va generando esa estructura que nos permite poder hacer. Entonces, claro que no es fácil, claro que es un trabajo extra. Yo no estoy acá diciendo, bueno chicos, es muy fácil, pero sí
me parece interesante este enfoque también volviendo al comienzo y a entender cómo ese entorno que nosotros creamos puede afectarnos de forma súper profunda y nosotros podemos afectarlo también. Entonces, exacto, la realidad, como dice Su, la realidad no la podemos cambiar, pero sí cómo la recibimos y cómo nosotros la llevamos adelante, ¿no? De todas las situaciones podemos obtener algún aprendizaje. Y ahí, en esto y en algo que dijo Oscar, hay algo clave que es el aprendizaje, ¿no? Como mantener la intención de querer aprender. Eso es lo que nos hace mantenernos jóvenes. Tengamos 15, 30 o 80 o 100. Seguir aprendiendo, seguir queriendo aprender. Por eso, aprender de alguna manera es cambiar. Y por eso ese entrenamiento que venimos haciendo semana a semana tiene que ver con hackear, con entrenar esos automatismos. ¿Sí? Entrenar, bueno, la queja es un automatismo. Que la cabeza esté todo el tiempo dispersa yendo para diferentes lugares es un automatismo. Que todos los mecanismos que fuimos trabajando, que la respiración se torne alta cuando me emociono es un automatismo. Entonces, todas las herramientas que fuimos desarrollando tienen que ver con ir trabajando eso desde otro lugar y elegir nosotros cuáles son los automatismos que queremos instalar. Renovar, ampliar, comprender, aplicar. Muy de arquitecto tu comentario, Oscar, ¿no? Renovar, ampliar, comprender y aplicar. Total. Pero ahí hay algo en relación a esto de la capacidad de aprender que, bueno, creo que todos los que estamos acá tenemos, porque si no, no vendríamos charlando de esto a lo largo de varias semanas. No los vería ahí a varios tomando nota y haciendo preguntas y cosas que tienen que ver con eso, con mantener el entusiasmo y la capacidad de aprender y de cambiar y de a poquito ir mejorando y saber que es un proceso y que nada es de un día para el otro, pero esa construcción de a poquito, paulatina y sostenida es lo que nos va dando las herramientas y los recursos para construir nuestro presente y nuestro futuro. Acá Cecilia me pregunta, ¿esos automatismos son genéticos? Algunos sí y otros no. Algunos son parte nuestra y de cada uno, o parte de la personalidad de cada uno, y otros son adquiridos. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con cosas más culturales, ¿no? Que todos estamos inmersos en la misma cultura, si bien todos somos diferentes y todos tenemos, bueno, diferente formación, diferentes situaciones que nos van formando, en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Que nos van dando forma a la estructura de cada uno. Estamos inmersos en una cultura que también nos impone determinados automatismos que para nosotros son dados. Fíjense que esos automatismos son mucho, mucho más poderosos cuando son invisibles, cuando yo no me doy cuenta que es un automatismo, ¿no? Cuando yo no me doy cuenta que hay otra opción. Entonces, por eso, cuando hablamos de cambiar esas cositas, tienen que ver con primero detectar, con primero registrar, con primero darnos cuenta de que es un automatismo. Y a partir de ahí decir, ¿lo quiero cambiar? ¿No lo quiero cambiar? Bueno, y ahí empieza el proceso. ¿Los automatismos genéticos se pueden modificar? Me pregunta Estela. Bueno, no te diría, o sea, ahí no sé cómo responderte, porque yo no es que tenga un conocimiento profundo en genética, pero sí seguramente muchos se pueden trabajar. O sea, por ejemplo, el miedo a la muerte es algo inherente a todos nosotros, como seres humanos. Y seguramente, y sí se puede trabajar, digamos, ¿no? Como que hay cosas que son, o sea, una cosa es, bueno, tengo rulos, pero sí hay cosas que son propias del ser humano, que están como arraigadas en nuestro propio
Se podría hablar sobre eso, ¿no? Sería interesante. ¿Sobre El miedo a la muerte. el miedo a la muerte? Bueno, una sugerencia de tema Creo desafiante. que es un tema que en este momento, como yo te pregunté el otro día, la otra clase, parece que subyace entre todos nosotros. O sea, vuelve a aparecer, Tal fíjate. cual. Bueno, la próxima, ahora voy a ver cuál es el tema para la próxima, a ver, acá ya lo tengo, pero en las próximas charlas lo vamos a abordar, en algún tema lo vamos a agarrar. La próxima va a ser sobre intuición. Ahí se nos va un poco, pero en las siguientes charlas lo vamos a abordar. ¿Les parece? Y también ustedes pueden ir pensando Sí. para aportar, para ver qué pasa por ahí. Yo sigo diciendo, disculpame, ¿cuál es la relación que vos, o sea, cómo empezaste entre la relación a lo que rodea el sistema de ADN y cómo Sí. influye? Es como que, bueno, como yo soy científica y tengo el pensamiento científico, por eso me interesan tanto las charlas, para correrme y empezar a pensar distinto. Entonces todavía no le encontré el impacto que puede generar el medio Sí. sobre la estructura genómica, digamos. Es que es ahí, no es sobre la estructura, la epigenética. Bueno, de esto podés buscar, hay un montón hay varias notas Sí, de hay genética súper interesantes. Hay con el tema muchos, de mutaciones, con el tema de fenotipos, etcétera, etcétera. claro, pero hay varios como bien enfocados en epigenética, que es justamente esto, el estudio de cómo el medio ambiente, digamos, la epigenética es como un proceso que se empieza a estudiar, es bastante reciente, debe tener, no sé, no diría que más de 15 años, probablemente sí, pero yo, digamos, lo empecé a escuchar más o menos hace ese tiempo, que estudia cómo nuestro medio ambiente altera esa estructura que está por encima del código genético. ¿Sí? Entonces, no es que ese... ¿Estás ahí, Beatriz? Ah, perfecto, pensé que te Lo habías... que pasa es que estaba anotando como para mostrar en mi blog de notas como para ir buscando trabajos para trabajar el tema. Hay un montón de información y es súper interesante. Es súper interesante. Por eso, ¿viste? Lo Perfecto, por ahí anoté. que vos sabés mejor que yo entenderlo como más en profundidad, pero básicamente es como ese estudio de cómo todo esto que fuimos charlando, que tiene que ver con desde las relaciones humanas a la alimentación, puede generar cambios en la manifestación de los genes. ¿Sí? Bueno, muy bien. Estoy leyendo acá los comentarios. Hoy estuve demasiado pesada, ¿no? No, ¿por qué? Porque para mí es clave también los comentarios y las preguntas hacen también que se genere otra dinámica y que vayamos aprendiendo todos. Bueno, muy bien. Estoy Sí, acá eso es leyendo. verdad lo que estaba poniendo, tal cual. Y puede ser para bien o para mal el tema de cómo el ambiente Sí, modifica, o sea, claro, exacto, científicos que producen patologías. Eso exacto. pasa con los glifosatos, con la parte de las centrales, lo que tienen las centrales térmicas. Estoy de acuerdo con lo que puso, no sé quién era. Mira, y acá José dice que epigenética en Barcelona es una carrera. No sabía. Mira vos. Pensé que era como una rama de la genética. Pero Bueno, esto tendría más que ver con más que nada
porque la epigenética y los marcadores que se pueden modificar con la ingesta de fármacos o lo que fuera es a largo plazo. Yo creo que a todos nosotros nos afectan más los mandatos de 1 o 2 generaciones que nos modifican el comportamiento. Quizás ni siquiera la de nuestros padres, sino también los de nuestros abuelos, y que por ahí vienen dados y ni nos dimos cuenta, y lo hacemos sin darnos cuenta. Bueno, yo creo que a todos nos pasó que de pronto nos encontramos y decimos, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando como mi mamá, ¿no? ¿No nos pasó a todos alguna vez? Vos no, porque sos chiquita, pero a los grandes nos pasó. Sí. Y yo creo que eso es más dañino que la modificación del código genético, que lo van a ver 3 o 4 generaciones más adelante, ¿no? Pero eso sí, es muy complicado y es muy cotidiano para todos, y mucho más para la que, no quiero decir, no, pero para mi edad, por ejemplo, ¿no? Que ya estamos grandecitas, y que tenemos la retrospectiva de lo que hemos hecho y lo que han hecho los demás, y nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Ahora nos podemos dar cuenta. Quizás antes lo hacíamos más automático. Tal cual. Bueno, la idea es eso, es ir trabajando sobre esos automatismos que están presentes en todo. Así que todo lo que vamos viendo en esta charla, en estas charlas básicamente van por ahí, tienen que ver con eso. Bueno, entonces el miércoles que viene los espero para la charla sobre intuición. Dudas, comentarios también pueden traer para el miércoles. El viernes los que quieran sumarse a la práctica también 10:30, y el lunes a las 18. Y entonces el lunes a las 18 es un entrenamiento que es más fuerte, y la clase del viernes a las 10:30 está más enfocada en foco, en concentración, hacemos más técnicas de flexibilidad, de respiración. Así que nos vemos el viernes. El viernes. Gracias por haber participado. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias. Un beso para todos. Que terminemos. Buena semana para todos. Buenas Gracias a todos. Chau, nos vemos. Chao, chao. Besos a todos. Gracias.